Empresas que se mueven no es solo un podcast de movilidad, es un podcast para profesionales que apuestan por la innovación y aspiran a marcar la diferencia en sus negocios y en sus equipos. Si eres de los que se mueven, este es tu espacio. Síguenos en las redes sociales de Free Now for Business, en Spotify y en YouTube. Bienvenidos a Empresas que se mueven, el podcast de Free Now for Business, donde exploramos los retos y oportunidades del mundo empresarial y la movilidad corporativa. Hoy vamos a hablar de diversidad e inclusión. Apostar por la diversidad no es solo una cuestión de justicia social, sino una estrategia para la innovación y el éxito dentro de la empresa. Sin embargo, cuando bajamos a la realidad nos damos cuenta de que todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente cuando hablamos de colectivos como el LGTBI+, o las minorías étnicas y raciales. Y para ello, hoy nos acompaña una voz clave en este debate. Bienvenido, Mahmoud. Muchas gracias por la invitación. Eres emprendedor social, conferenciante y fundador de Eufonia Diversity, desde donde has ayudado a muchísimas empresas a integrar la diversidad de forma auténtica y eficaz. Sí. Bueno, pues vamos a empezar esta conversación y quiero que me cuentes un poquito. Para empezar, tu trayectoria es muy inspiradora. Eres refugiado egipcio, activista de derechos humanos y antes de fundar Eufonia Diversity has vivido en muchísimos países. Cuéntanos un poquito tu trayectoria hasta llegar a... Vale, pues yo nací en Egipto, viví en Egipto hasta los 18 años, básicamente. Y muy rápido me di cuenta, básicamente, que en Egipto la situación, porque hay discriminación por parte de la policía contra el colectivo LGBTI, me di cuenta que necesito, si quiero construir una vida más libre, digamos, que necesito salir de Egipto y construir una vida desde joven en otro lugar, ¿vale? Entonces empecé básicamente fui a Túnez. Viví ahí un par de meses, me encantó el país, me pareció un país bastante bonito y también como tenía aspectos más inclusivos del colectivo LGBTI en comparación con Egipto, tampoco, no del todo, pero también había más libertad en ese país. Luego fui a Rumanía, viví ahí 3 años, estudié ahí, de hecho en la universidad estudié filología española y francesa. Y ahí me enfrenté con toda una serie de situaciones distintas, ¿no? Ahí, por ejemplo, fue el lugar donde me enfrenté con el ser árabe, ¿no? El sentido de cómo la historia, la narrativa que la gente proyecta hacia las personas árabes, y enfrentarme con esa narrativa que no coincide para nada con mi experiencia como una persona árabe de Egipto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Enfrentarme a toda una serie de situaciones difíciles de discriminación por ese lado. Y a la vez pasó también en 2017, hubo una campaña grande por parte de la policía en Egipto porque hubo un concierto de un grupo musical que se llama Mashua Leila, que es un grupo de Líbano, cuyo cantante principal es abiertamente gay, básicamente. Entonces, en el concierto que pasó en el Cairo, había un grupo de jóvenes que llevaron la bandera del arco iris en solidaridad con el cantante que está, ¿no? Está abierto dentro de un contexto que es un poco complicado, ¿no? Con esas temáticas. Entonces, lo que pasó es que 72 personas que salieron en fotos con la bandera en las 2 semanas siguientes entraron a la cárcel. Entonces, yo en ese punto estaba en Rumanía, pero en ese punto yo decidí que quería como hacer algo. Entonces, empecé a hacer diferentes posts, compartir muchos vídeos, tratar básicamente de sensibilizar a mi entorno más cercano en ese sentido. Y en el verano siguiente, cuando bajé a Egipto para visitar a mi familia y tal, pues recibí una notificación, bueno, una persona, un amigo de un amigo, básicamente me contactó, me dijo básicamente que la situación está bastante regular en el Cairo ahora, que necesito salir, yo y mis amigos, y si puedo salir de Egipto, mucho mejor. Entonces, y que tengo que borrar todo lo que tengo en el móvil o en las redes sociales y cosas así. Entonces, nada, cogí con mis amigos y amigas, fuimos a Alejandría para pasar un par de semanas, y luego yo fui a Rumanía. Y ese punto de Rumanía me pareció como un punto muy interesante en mi historia porque fue un punto de inflexión donde estaba entre, básicamente como yendo de mi país natal, yendo a un país donde no me siento tampoco recibido por ser árabe, ¿no? Entonces tuve un momento así en el aeropuerto de, ostras, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida, ¿no?
Entonces, por casualidad de la vida, yo había solicitado la beca de Erasmus para venir a España, a Alcalá de Henares, antes de irme a Egipto, y me lo aceptaron. Entonces vine a España y fui a una ONG que ya no está, que se llamaba Kif Kif, que trabaja justamente con personas refugiadas del colectivo LGBTI, para ayudarlas con su solicitud de asilo y tal. Les conté mi historia y toda la situación y me apoyaron a solicitar básicamente el asilo. Me dio mucho privilegio realmente, ¿no? Porque me enfrenté con un montón de personas de muchas partes del mundo que por la vida, porque al final la vida no es necesariamente justa, acaban en una situación donde no tienen mucho poder, ¿no? Pero son personas brillantes, personas con mucha inteligencia, mucha capacidad, mucho potencial, pero les ves en una situación donde les quita la agencia, les quita la posibilidad de decidir qué hacer con sus vidas, ¿no? Y justo en esa situación es donde decidí que quiero, pues, tratar de hacer algo. Y empecé poco a poco, pues, tratando de, primero educándome sobre qué es lo que puedo hacer, formándome sobre temáticas de la justicia social, las diferencias culturales, cosas de ese tipo. Y he ido trabajando con trabajadores y trabajadoras sociales sobre cómo pueden realmente cambiar el sistema de asilo para que sea un sistema que empodere, no un sistema que quite poder y quite agencia. Y luego he ido formándome más sobre temática cómo puedo adaptar esto a un contexto mucho más sistémico, un contexto organizacional en ese sentido, como haciendo análisis de datos, análisis de procesos, etc. Y empecé poco a poco a llevarlo al mundo corporativo. Y también trabajo mucho con ONGs, y, como a nivel estructural y tal, y a nivel de cómo hacen sus campañas y su advocacy, ¿no? Incidencia política en ese sentido, ¿no? Entonces, para cómo asegurar que su proceso, incluso de cómo hacen las propuestas políticas, incluyan a las personas, a las voces y necesidades de las personas, y no sean una voz de personas que están muy desconectadas de la realidad de las personas que están en la Tierra. Bueno, me he enrollado mucho. Pero Está bien, está bien. De hecho, has hablado de datos, ¿no? Que te has informado, empezaste a buscar estadísticas y demás, ¿no? Para ir dando tus pasos. Según un estudio de Page Group, el 89% de las empresas encuestadas considera que la diversidad influye positivamente en sus negocios, y aquellas que además cuentan con políticas inclusivas reportan niveles más altos de compromiso y fidelización del talento. Sin embargo, como decíamos al principio de la conversación, queda mucho por hacer, especialmente cuando hablamos de colectivos como el LGTBI+ o la diversidad racial y étnica. Según tu experiencia, ¿cuál es la situación actual de las empresas españolas sobre estos temas? Bueno, hay un estudio de PwC que básicamente dice que solamente el 7% de las empresas europeas están en un nivel avanzado de la implementación realmente de estrategias de diversidad e inclusión. Lamentablemente aquí en España todavía estamos en primeros pasos en ese sentido, ¿no? La mayor parte de las empresas hacen un trabajo, pero el problema es que muchas veces cae la responsabilidad sobre algunas personas en particular dentro de la empresa, no a un equipo grande. Incluso las multinacionales, he trabajado con varias multinacionales que tienen 5 personas trabajando con miles de empleados y empleadas. Y el problema es que no les da suficiente apoyo y recursos para poder ejercer ese cambio organizacional que necesitan, ¿no? Y muchas veces es una lucha difícil de implementar. Hablamos antes de un punto que creo que es, mencionaste la palabra justicia social. Es muy, muy importante poner eso en el foco, ¿no? Porque todo el trabajo que estamos haciendo de diversidad, equidad e inclusión hoy en día es un trabajo que nace del movimiento de la justicia social, en ese sentido, ¿no? Pero el discurso de la justicia social fue muy diferente, fue mucho más fuerte, no fue haz esto por favor porque vas a tener beneficios, sino fue tienes que hacer esto porque eso es mi derecho y tienes que hacerlo en ese sentido. Sin embargo, lo que percibo hoy en día es que el discurso de diversidad, equidad e inclusión ha caído básicamente en marketing, en plan, vas a beneficiar, vas a tener tal, hazlo para beneficiar, cosas de ese tipo, en vez de poner sobre la mesa que es una obligación. Es que creo que nos olvidamos de que es que trabajar la diversidad e inclusión no es que soy muy bueno y lo voy a implementar. No. Tienes que hacerlo y es ilegal si no lo haces. Y también tenemos que recordarnos que cualquier cosa que pensamos
que es un derecho, si no está compartido, es un privilegio. Entonces, si solamente un grupo accede, por ejemplo, a ciertos puestos, solamente un grupo accede a trabajos y el resto de grupos no acceden, entonces no es un derecho. Lo que estás creando es un privilegio. Entonces, si queremos realmente asentar los derechos dentro de una sociedad, tenemos que asegurar que están compartidos en la sociedad y que no hayan factores irrelevantes que impidan la posibilidad de una persona de acceder a esos derechos en ese sentido. De hecho, hablamos mucho de la diversidad a nivel organizacional, pero yo quiero detenerme un momento en la realidad del día a día de las personas que pertenecen, en este caso al colectivo LGTBI, en su día a día laboral, ¿no? Según un informe de Deloitte, el 42% de los empleados que pertenecen a este colectivo oculta su identidad por miedo a sufrir discriminación o que afecte a su desarrollo profesional. ¿Cuál es la situación actual de los empleados dentro de las empresas, de estos empleados, y cuáles son los principales retos que enfrentan? Pues hay varios puntos que creo que es muy importante señalar aquí. Primero es que creo que muchas veces agrupamos al colectivo LGBTI, ¿no? Entonces decimos, pues las personas del colectivo LGBTI escondan su identidad, ¿no? Pero es que si separamos las letras, empezamos a ver una realidad mucho más difícil. O sea, las personas, por ejemplo, transgénero, son las personas más discriminadas que encontramos dentro del espacio laboral aquí en España. En ese sentido, hay muchas personas que están en el paro, muchas personas que no acceden al espacio laboral, muchas personas que se les discrimina desde la entrevista, ¿no? Desde antes de llegar a la entrevista, a veces en ese sentido, ¿no? Y es importante saber cuándo aglutinamos y cuándo separamos en ese sentido, ¿no? Creo que es importante decir, mira, hay un dato importante aquí, pero es que si separamos las siglas vamos a ver una realidad mucho más fuerte en ese sentido. Dicho esto, sí que hay gran parte de las personas del colectivo LGBTI que sí que esconden su realidad, su identidad de género o su orientación sexual dentro del espacio laboral. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, como has dicho, tiene mucho impacto en si pueden acceder a un puesto más alto o no. Y eso es importante señalarlo porque he trabajado con muchas empresas, tanto pequeñas como grandes. Y cuando escucho ese dato, dicen, no, aquí somos tan inclusivos y inclusivas, todo el mundo está bien, no sé qué, no sé cuántos. Yo no veo esto. En una sesión que di, una persona me interrumpió durante la charla y me dijo, no, yo tengo muchos amigos gays que están abiertos a sus trabajos y muy bien, ¿no? Pero el problema es, primero, si tengo un caso o dos casos que están bien, no significa que todo el colectivo está bien. Ese es el motivo de hacer estudios en primer lugar, para saber la situación en general. Pero el segundo es tener en cuenta el impacto exacto de esto, porque la idea es que a lo mejor lo que percibimos mucho es que hay un grado de, pues, si eres del colectivo, llegas a cierto puesto dentro de las empresas, pero luego, como pasa, por ejemplo, con las mujeres, hay ese techo de cristal, ¿no? En ese sentido, no puedes ya subir más en tu trayectoria, ¿no? En ese sentido. Muchas veces por la percepción de quién encaja dentro de la cultura, sea de un grado más alto o sea de cultura empresarial en muchos casos, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que hay también muchos pymes en España en ese sentido, ¿no? Y una de las cosas que yo percibo que es de los factores más discriminatorios para que la gente no se da cuenta de cuán discriminatorio es ese factor de contratar por cultura. O sea, la cantidad de empresas que, por ejemplo, que cuando analizo sus procesos de contratación y veo que rechazan a un montón de personas diciendo es que no encajan en su cultura, y luego no hay una definición clara de qué es esa cultura, eso es un auge donde básicamente hay un montón de sesgos que caen. Y tenemos que pensar también qué significa esa cultura, ¿no? En ese sentido. O sea, si yo, por ejemplo, percibo a mi entorno como que la gente hace las cosas de una manera particular o hablan de manera particular, eso no significa que una persona puede venir y que cambie la situación, que hable de manera diferente, ¿no? Pero muchas veces hacemos esa selección de lo que percibimos que es lo que somos, ¿no? Y rechazamos a las personas que sea conscientemente o inconscientemente, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay varios factores aquí para tener en cuenta, más allá de simplemente pensar
es que hay una persona malvada, que está viendo a las personas y diciendo, no, tú no vas a entrar. Muchas veces soy yo, soy tú, soy un montón de personas que hacemos las cosas sin darnos cuenta. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente hacemos un clic y la acumulación de esos clics crea todo un sistema diseñado para empujar a todo un grupo fuera de ciertas oportunidades y ciertos trabajos, ciertas cosas. Luego vamos a hablar del tema de los sesgos inconscientes. Vale. Dado que uno de los mayores desafíos para muchos profesionales es poder ser ellos mismos dentro del entorno laboral, ¿cómo puede una empresa generar un espacio seguro y de confianza para que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI se sientan cómodas? ¿Tienes ejemplos de buenas prácticas o de algún caso que haya funcionado bien? Pues yo creo que hay varios factores. Primero, a mí siempre me gusta como darnos cuenta que todo está diseñado, en el sentido de hasta mi móvil, el proceso, el entorno, la manera de hacer el liderazgo, todo está diseñado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que preguntarnos es ¿para quién está diseñado el entorno donde yo ahora mismo estoy? ¿No? Y para quién no está diseñado. Porque cuando hacemos esto, nos damos cuenta que hay varios grupos de personas que ejercen un montón de esfuerzo para adaptar a un diseño que no les tenía en cuenta cuando se creó, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que podemos hacer. Primero, no limitar las acciones que hacemos para el colectivo para el mes de Pride. Si hacemos esto, pues fatal, mal. Porque lo que estamos haciendo es, ahora que me vienen bien para hacer marketing, voy a aparentar que me importa esos elementos. Si realmente me importa, será algo que estoy haciendo a lo largo del año, ¿no? No solamente en los momentos que me va a dar más visibilidad como empresa, ¿no? En ese sentido. Y luego, eso no quita de no celebrar el Pride, no quiero decir esto. O sea, podemos celebrarlo, pero no podemos solamente hacer cosas solamente en el Pride y luego el resto del año no. Y luego, una cosa importante es darnos cuenta otra vez de qué es lo que esa percepción de la cultura o las expectativas que tenemos de las personas dentro del entorno. ¿Cuáles son las cosas que les damos por hecho y las cosas que no damos por hecho? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del tema de los pronombres, ¿no? En ese sentido. A lo mejor yo vengo al entorno y doy ya por hecho los pronombres de las personas, no pregunto los pronombres, ¿no? Pero yo creo que quiero crear un entorno de la diversidad de género se sienta cómoda en ese sentido. Entonces, puedo simplemente invitar a las personas pues, decir o poner, por ejemplo, en sus correos o en su Zoom o lo que sea, sus pronombres preferidos, ¿no? En ese sentido. Puedo preguntar a las personas antes de hacerlo. Específicamente si estoy en un puesto de liderazgo, puede ser un ejemplo de implementar esos aspectos, ¿no? En ese sentido. Una parte que es muy importante, que es también como compartir ese deseo de crear ese entorno. Y darnos cuenta que crear un entorno seguro es muy difícil. Crear un entorno más seguro es muy probable, es muy factible. Porque lo que quiero decir con esto es que no puedes controlar todas esas acciones que van a pasar dentro de un equipo, una organización gigante y tal. Pero puedes ir compartiendo esa idea de ese cuidado compartido entre las personas. Y por qué es importante, el efecto que tiene sobre las personas, ¿no? O sea, como desde el punto de, incluso cuando hacemos esas bromas, ¿no? Sobre diferentes 100%. Grupos y tal, que la gente tenga esa agencia de decir, oye, si escucho algo, voy a decir algo, porque si no digo, mantengo esas ideas fluyendo, la idea de la broma y la idea de que puedo hablar mal, aunque sea en broma, dentro de... O de que eso es gracioso. O que eso es gracioso, en primer lugar, ¿no? Entonces, eso se mantiene dentro de la organización. Pero si empiezo a difundir esa idea de que la inclusión no es algo de recursos humanos, no es algo de las managers de los managers, sino es algo de todas las personas que están dentro de la organización y que todas tienen el deber de responder si realmente quieren ese entorno y que esto no es algo, un favor que hacen porque tú básicamente defiendes o respondes a ese tipo de situaciones, luego pasa otra situación que te afecta a ti y las personas se sentirán responsables de responder ante esa situación y defender tu derecho y tu bienestar dentro de ese contexto. Que muchas veces cuando hablamos de la inclusión siento que pasa que se percibe como algo que es un favor que hacen grupos mayoritarios hacia grupos minoritarios. Bueno, todos y todas somos una amálgama de identidades
que en algún lado te tocará a ti en alguna cosa, en ese sentido, ¿no? Perdón que me estoy alargando, pero incluso, por ejemplo, hay un estudio de Deloitte, por ejemplo, que hablaba de un concepto que se llama encubrimiento o covering, ¿no? Que es un concepto básicamente que lo creó el sociólogo Erving Goffman, que básicamente es ese intento humano dentro de un contexto de empujar una parte de nuestro ser en el fondo. No es esconderlo, pero hacer que no sea la primera cosa que ves. O sea, eso lo podemos ver, por ejemplo, en un contexto donde, por ejemplo, las mujeres negras que se alisen su cabello, y es un intento un poco de bajar que no sea la primera cosa que se ve cuando se ven. O, por ejemplo, el Irving, por ejemplo, utiliza mucho el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, ¿no? Que estaba en silla de ruedas y que siempre cuando salía a su gabinete tenía una mesa de por delante. No es que quería esconder que estaba en silla de ruedas, pero no quería que veas Esa la es la silla primera antes de la impresión. persona, en ese sentido. Y lo interesante es que en el estudio de Deloitte, que lo lideró una persona que se llama Kenji Yoshino, que básicamente lo que encontraron es que las personas LGB, o sea, las personas lesbianas, gays y bisexuales, el 83% ejercen ese covering dentro del espacio laboral. Pero si bajamos incluso a los hombres heterosexuales blancos, es el 45%. O sea, incluso si tratamos de ir a un grupo mayoritario, seguimos viendo un intento de cubrir o empujar un elemento de nuestra identidad. Algo que es interesante y nos olvidamos de ponerlo sobre la mesa. Otra vez, la inclusión no es solamente algo que hacemos para los grupos minoritarios o infrarrepresentados, ¿no? Sino es una acción que hace que las personas en general, dentro de su contexto, incluso personas que en algún lado forman parte de un grupo mayoritario, se sientan bien en ese sentido. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre el colectivo LGTBI+, pero hay otros grupos que todavía siguen enfrentando importantes barreras en el mundo laboral, como son las minorías étnicas y raciales. Y según estudios recientes, lo hemos comentado al principio de la conversación, las personas racializadas tienen un 40% más de dificultades para acceder a puestos de liderazgo. ¿Cuáles dirías que son las principales barreras u obstáculos que enfrentan? ¿Y qué impacto o cuáles crees que son los sesgos inconscientes que intervienen en ese proceso? Pues aquí tendremos, o sea, vamos a ver que hay similitudes en la estructura de discriminación, y eso es lo que creo que es muy interesante, y por eso tenemos que trabajar la diversidad y la inclusión desde una manera sistémica, ¿no? En el sentido de, vemos, por ejemplo, también, podemos empezar con la parte cultural que te he dicho, ¿no? En ese sentido. Y eso es muy interesante, muy importante, porque también nos olvidamos de que muchas cosas que hacemos son básicamente cosas que nos han enseñado que son las maneras correctas de hacer las cosas. O sea, yo pregunto a una persona, ¿cómo es una buena líder? ¿No? Una persona tendrá una idea, pero esas ideas dependen mucho de los contextos donde hemos estado, ¿no? Uh-huh. Y esa idea a lo mejor aquí será muy diferente a una persona que está en Egipto, a una persona que está en Sudáfrica o en China, ¿no? Entonces, tener eso en consideración, empezamos a entender que hay una cosa que es muy interesante, que es también los sesgos culturales, en que yo interpreto cosas que pasan en el mundo, que estoy observando, a través de un código que no necesariamente comparto o la otra persona tiene el mismo código, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, porque muchas veces rechazamos algunas acciones que hacen las personas, pero no nos damos cuenta que es que estamos hablando dos idiomas diferentes, casi, en ese sentido. Y más allá de esto, añade a esto todo el sistema de racismo estructural. Y yo creo que es algo muy importante tenerlo en cuenta, en que el racismo, muchas veces nos olvidamos que es una acción. El racismo aunque sea un sustantivo, es una acción que hacemos la raza. Una palabra que parece que es muy importante es que hablamos de las personas racializadas, que indica que hay el verbo de racializar a las personas. ¿Qué significa racializar a las personas? Básicamente, la racializar a las personas es coger un elemento de las personas e identificar que ese elemento sea importante y a ese elemento añadir toda una serie de asociaciones. O sea, yo puedo coger el color de la piel, ¿vale? Indicar, pues, eso es un factor importante. Y pues, si la piel está más clara, pues blanca, pues asocio toda una serie de cosas. Y si es más oscura, pues digo, asocio toda una serie de cosas. Y esas ideas, esas asociaciones van circulando dentro de la sociedad.
de una manera circular y con diferentes niveles, ¿no? Empezamos a nivel individual, yo básicamente con mis ideas que empiezo, que estoy compartiendo con la sociedad. Luego a nivel de mi interacción con tanto las otras personas, con por ejemplo la media y tal, que es también un intercambio de ideas. O sea, yo veo por ejemplo algo en la tele o en las redes sociales, y eso me entra y a lo mejor yo estoy poniendo cosas, estoy compartiendo cosas con mis amigos y amigas, etc. Y luego eso llega también a nivel institucional, ¿no? Que esas ideas que van circulando dentro de la sociedad llegan a ser como ley, básicamente, dentro de un contexto. Y todo esto pone como asienta todo eso a nivel ideológico, en el sentido de si se mantiene la ideología y la asociación entre un grupo y o un rasgo en particular con una idea específica, ¿no? Entonces, y esto va alimentando otra vez el resto, ¿no? Todo va circulando en ese sentido. Entonces, una cosa que es muy importante es tener en cuenta todo esto y cómo ejercemos este racismo, ¿no? Ejercemos este racismo de muchas maneras. Y en que yo, por ejemplo, leo un nombre de una persona y ya me pasa algo en mi cuerpo si el nombre, por ejemplo, no lo percibo como español, ¿no? En ese sentido. O veo una persona y hay una reacción en mi cuerpo, o siento algo, o ya empiezo a poner barreras, o no estoy ya esperando que la persona va a ser cualificada para una cosa. Hay un estudio de McKinsey muy interesante que habla de las minorías étnicas en Europa. Y vemos que en la mayor parte, o sea, todos los países europeos, vemos que las personas de minorías étnicas tienen que ser sobrecualificadas para ser aceptadas a un puesto en comparación con una persona blanca. No podemos hablar de racismo sin hablar de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto muy interesante, que es un concepto que creó por una académica que se llama Kimberly Crenshaw, de Estados Unidos, que hablaba básicamente que es del cruce entre ser una persona negra, en este caso, y ser una mujer. Y ese es un concepto muy interesante, ¿no? Porque habla de la situación específica y particular del cruce entre dos identidades y cómo crea una situación particular que no solamente no encaja en los números y los estudios que podemos hacer sobre mujer, ni en los estudios que podemos hacer sobre las personas negras. Porque otra vez, muchas veces cuando hablamos de la inclusión, nos mantenemos en una parte de la identidad, hacemos zoom, por ejemplo, es una persona del colectivo LGBTI, es una persona racializada, pero cada persona tiene otra vez una amalgama de identidades y tenemos que entender que según esas identidades se crea una experiencia específica, ¿no? Y en el caso con el cruce del género es un caso muy, muy importante, ¿no? De tener en cuenta porque añade toda una serie de dificultades que enfrentan en particular las mujeres racializadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces no podemos trabajar el racismo sin trabajar la interseccionalidad. Wow. Hemos hablado de LGTBI+, del colectivo, hemos hablado de minorías étnicas y raciales, de sesgos más allá de las políticas internas de diversidad e inclusión. ¿Qué pueden hacer las empresas para generar un cambio cultural real que integre a las personas racializadas a todos los niveles? Lo obvio es que podemos percibir que el sistema está diseñado para el grupo mayoritario. Entonces, para crear un sistema que integre o que incluye en su diseño a esos otros grupos, tenemos que preguntarnos qué elementos tenemos en ese diseño que está solamente mirando a un grupo y no está mirando a otros grupos. Una de las cosas que me parece súper interesante es que trabajo, por ejemplo, con varias organizaciones y empresas, por ejemplo, sobre su proceso de contratación. Y me dicen, no sabemos por qué no nos llega candidaturas de, por ejemplo, personas de minorías étnicas, ¿no? Yo les digo, ¿dónde compartís vuestras ofertas de trabajo? Me dicen, pues en nuestra página web, a lo mejor lo compartimos por LinkedIn. Y luego lo compartimos con nuestra red de LinkedIn. Y yo les digo, pues, ¿cómo es vuestra red de LinkedIn? Porque LinkedIn al final, o sea, estás compartiendo con la red que tienes. A lo mejor llega a alguien fuera de la red, pero la gente que más va a recibir esto el algoritmo va a enviarlo a la gente que tienes en su red. Y ves la red y la red es completamente personas blancas y muchas veces también personas privilegiadas en ese sentido, socioeconómicamente, ¿no? Entonces, yo les pregunto, pero lo más fácil que puedes hacer es, pues, hay un montón de organizaciones que están aquí en el país, por ejemplo, que trabajan con diferentes grupos de minorías étnicas que les ayuda a encontrar trabajo.
puedes simplemente mandarles un correo, tengo esa oferta de trabajo, si os encaja a alguien, pues a meterlo ahí. Luego, tenemos que entender el proceso en sí. Tenemos que darnos cuenta que tenemos sesgos. Es muy difícil quitar los sesgos en ese sentido, pero podemos preguntarnos cómo influyen los sesgos en el proceso que estoy haciendo y cómo puedo limitar el impacto de los sesgos en este proceso. Entonces, básicamente, o sea, hay muchos estudios, por ejemplo, que se hicieron en UK, por ejemplo, cuando que vieron que las personas, si una persona, por ejemplo, lleva un nombre que no parece blanco, tiene, creo que hasta 30% o 3 veces menos probabilidad que le llamen a una entrevista de trabajo en comparación con una persona que lleva un nombre inglés, ¿no? Y eso es un dato muy interesante porque hicieron ese estudio básicamente creando CVs idénticos, con el cambio solamente, cambiar el nombre. En Bélgica hicieron un estudio y se vieron que por tener un nombre diferente tienes 30% menos probabilidades que te llamen a una entrevista de trabajo. Y encontramos como casos muy similares también en España, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, puedo identificar en que cuando noto que una persona no es del grupo al cual pertenezco, y hay cosas que me salen mejores. No esperar, como hemos dicho antes, no esperar que sea la persona cualificada, fijarme mucho más en, a lo mejor, un error ortográfico que está en el CV, a lo mejor hago una serie de cosas que yo pienso que estoy evaluando, estoy haciendo las cosas bien, pero hay sesgos que están funcionando ahí. Entonces ahí podemos aplicar, por ejemplo, el currículum ciego, ¿no? Que es, pues, cómo puedo quitar todos esos factores de mi visibilidad que tienen influencia sobre mi decisión. Enfocarme solamente en los elementos que sí son importantes para el puesto, en ese sentido. Puedo hacer toda una serie de formaciones o sensibilización sobre esos elementos, esos factores, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Puedo crear un entorno donde que no sea el entorno solamente a personas de un grupo evaluando a una persona que es de otro grupo. ¿Cómo puedo asegurar que incluso el proceso de evaluación tiene a personas diversas y por lo tanto permite la posibilidad de tener toda una variedad de opiniones y a través de esto limitar otra vez la influencia del sesgo, ¿no? En ese sentido, a lo mejor una persona dice, ay, esa persona es súper cualificada, una persona dice, tengo mis dudas. Y lo hablamos y nos damos cuenta, ay, pues realmente es una persona cualificada y puede pasar, ¿no? Pero si solamente una persona está haciendo esa evaluación, estoy dejando que el proceso sea al servicio, digamos, de sus sesgos completamente, ¿no? Y una vez dentro de la organización, algo es muy importante, y por lo que me estoy alargando muchísimo, pero son las microagresiones. Hay varios estudios que salieron de INAR, the European Network Against Racism, que es una organización que está en Bruselas que trabaja sobre el racismo estructural en Europa, y hablan mucho sobre el impacto de las microagresiones dentro del espacio laboral. Las microagresiones son como suena, microagresiones. Son cosas sutiles que pueden ser un acto, un gesto, una cosa que te dicen, que son pequeñas, pero su acumulación hacen que las personas no se sientan cómodas dentro del espacio laboral y muchas veces salen del espacio laboral. Cuando hacen una queja, se les dice que somos muy sensibles, ¿no? En plan, que ¿para qué nos estamos quejando, no? Y nos olvidamos que la cifra que la cifra de cuántas quejas se hacen de la discriminación que pasa es muy baja. Que no me acuerdo el número exacto, pero era alrededor del 15% en el caso de España. O sea, tú solamente, de todas estas cosas que pasan, solamente el 15% te llegan, y a los que te llegan, dices, es que estás siendo muy sensible. Entonces, ya se genera toda una dinámica y eso se retroalimenta, donde las personas racializadas y personas de otros grupos también, ya esperan que no se les va a creer. Entonces, ¿para qué hacer las cosas? Tú dices, después de tal, pues yo me cojo, me voy a otro curro, me voy a otra cosa, y ya está. Entonces, la primera cosa de la inclusión de cualquier grupo siempre es escuchar y creer al grupo. Y estaron muchas sesiones donde hablo, por ejemplo, de discriminación contra las mujeres o contra el colectivo LGBTI o contra las personas racializadas. Y muchas veces sale una persona y me interrumpe y me dice, sin datos no lo voy a creer. Y eso me parece horrible en el sentido de, además de
poner la responsabilidad de la persona de tener la valentía y la energía de salir y decir, oye, eso me pasa a mí dentro de ese diseño que tenéis. Además, ponemos sobre la misma persona el cargo de comprobarlo. De demostrarlo. Y nos olvidamos que el diseño del sistema cae sobre todo el sistema, todas las personas del sistema. No cae solamente sobre la persona que está sufriendo en el sistema. O sea, yo lo que tengo que hacer es decirte, me pasa esto. Y luego es un deber colectivo o responsabilidad colectiva de entender por qué pasa esto y cambiarlo. No cae sobre mí en ese sentido. Bueno, además de todas estas medidas que acabas de comentar, sabemos que la diversidad no es solo una cuestión ética, sino también es una ventaja competitiva para la empresa. Desde tu experiencia, ¿cómo influye la diversidad en la productividad, en la creatividad o en la innovación dentro del entorno laboral? Pues eso es muy interesante. Hay varios estudios que demuestran básicamente que tener, por ejemplo, diversidad étnica en los equipos directivos, si lo comparamos a las empresas que tienen esa diversidad étnica con comparación con empresas que no tienen esa diversidad o una diversidad muy baja, hay una diferencia del 39% cuando hablamos de las ganancias de las empresas. O sea, si trabajas la diversidad, puedes llegar a realmente más ganancias como empresa. Y vemos un dato muy similar con el tema también con la igualdad de género, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero, hay un pero aquí muy grande. Si yo meto a un montón de personas que piensan de maneras diferentes en un entorno y les dejo, ¿qué es lo más probable que puede pasar? Lo más probable que puede pasar es conflicto. Porque si yo quiero hacer las cosas de esta manera y tú quieres hacerlas de esta manera, nos vamos a pelear, básicamente, ¿no? Entonces, una cosa muy importante tener en cuenta es la diversidad sola no va a traer beneficios. La diversidad con inclusión trae beneficios. ¿Pero qué significa eso de la inclusión? A mí me gusta mucho implementar aquí la teoría de liderazgo adaptativo de la Universidad de Harvard, que básicamente divide los retos que nos enfrentamos en el trabajo en dos tipos de retos. Los retos técnicos y los retos adaptativos. Los técnicos básicamente son los retos que sabemos la respuesta ante esos retos. O sea, por ejemplo, se me rompe el ordenador, llamo al equipo informático para que me arreglen. Problema, solución. Los retos adaptativos no tengo una respuesta clara. Quiero mejorar las ventas. A saber cómo hacerlo, ¿no? La cuestión es que nos encanta la diversidad cuando estamos en los retos adaptativos. Dime ideas nuevas, fluye. Bien, vamos, ¿no? Y como abrimos el espacio y queremos la diversidad. Con los retos técnicos, no, es que lo hacemos así desde siempre. No lo vamos a cambiar, ¿no? Cortamos a la iniciativa de las personas con esas nuevas ideas, esas nuevas perspectivas que integran. ¿Y qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy en la empresa y todo el rato me dicen no, y no están dispuestas a cambiar su forma de hacer las cosas, integrando mi visión, no digo de aceptar todo lo que digo, pero dejar espacio para que haya espacio para mi voz dentro de ese contexto, lo que puede pasar es que llego al momento donde quieren que hable y ya no voy a hablar, porque ya me han acostumbrado a callar en ese sentido, ¿no? Y entonces, si no trabajamos ese elemento de inclusión, no habrá innovación, no habrá esos beneficios. Nos mantendremos en solamente los conflictos, pero porque no hemos trabajado la inclusión, simplemente hemos metido a personas diferentes en un contexto y hemos dicho, pues, ala, a jugar. Bueno, y a nivel legal, cada vez hay más regulaciones que buscan garantizar la inclusión de la que acabas de hablar en el entorno laboral. ¿Cuáles son las normativas claves que deben considerar las empresas y cómo pueden asegurarse de que las cumplen? Pues hay varios elementos que son muy importantes. O sea, empezamos básicamente que todas las empresas con más de 50 empleados y empleadas tienen la obligación ahora de trabajar el tema de planes de igualdad, que eso lo que me gusta mucho de los planes de igualdad está muy asentado, en el sentido de hay muchos detalles, muchas estructuras hay mucha regularización de todo el proceso de implementación del plan de igualdad de género. Pero cuando vamos, por ejemplo, al colectivo LGBTI, o las personas racializadas, hay mucho menos. Por ejemplo, ahora las empresas tienen que tener un proceso de trabajar la inclusión del colectivo LGBTI, ¿no? Pero
no es muy específico, ¿no? Es trabajar, ahí tienes que hacer a lo mejor implementación formativa sobre la inclusión del colectivo LGBTI, etcétera, pero no hay un porcentaje que tienes que llegar y tal. Y aquí caemos en un elemento que es muy importante, es que aquí en España, por ejemplo, en Europa en general, hay mucha limitación en los datos que puedes recopilar. O sea, en una empresa tú puedes recopilar cuántos hombres, cuántas mujeres tienes, ¿no? Pero no puedes recopilar, por ejemplo, cuántas personas gays, personas lesbianas, bisexuales, transgénero que tienes en la empresa, ¿no? Hay mucho debate sobre esa temática, si puedes recopilarlo o no puedes recopilarlo, ¿no? Pero lo que limita esto es la posibilidad de tener resultados claros y que puedes implementar en diferentes empresas. Se puede hacer otras formas, o sea, puedes, por ejemplo, medir la percepción de la inclusión del colectivo LGBTI dentro de la empresa, puedes hacer diferentes otras como proxy, datos, no sé cómo decirlo, como paralelos, digamos, que te indican si estás trabajando las cosas bien o no. Pero a nivel legal, lo que tienes que hacer no está muy específico y se adapta tiene una parte que es buena, que se adapta al contexto de la empresa, pero a la vez no hay muchísima exigencia todavía, ¿no? En que tienes que llegar a ese nivel, etc. Con el tema de la inclusión de las personas racializadas, más allá de una ley que dice que no puedes discriminar contra las personas, no hay algo concreto, por ejemplo, como vemos con los planes de igualdad o los planes de inclusión del colectivo LGBTI, o por ejemplo con el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta también porque otra vez como caemos en el punto donde no tenemos datos para comprobar que una empresa está discriminando sistemáticamente a grupos racializados porque no se recopilan, y a la vez no hay empuje por la ley de decir, oye, tienes que hacer esto para asegurar el avance de la inclusión de estos grupos. Entonces, este hueco que todavía hay que trabajarlo en ese sentido, a nivel europeo también, no solamente a nivel español. Mahmoud, has dedicado tu carrera profesional a impulsar la diversidad y la inclusión en las empresas, ayudando a crear entornos más equitativos para todos. Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu yo del pasado, el que me has contado al principio que viajó para acá y para allá, ¿qué consejo le darías sobre el camino que iba a emprender y sobre la importancia de seguir adelante con esa misión? Pues yo creo que para mí, como diría una cosa que he aprendido con el tiempo, que me da mucha paz, en el sentido de el mundo donde vivimos es un mundo en constante flujo, muy constante cambio, ¿no? Y a mí me gusta mucho la percepción de Michel Foucault, ¿no? Como el cambio es este cambio de ideas que se empujan entre sí dentro de un contexto, y a veces ganan estas ideas, a veces otras, a veces otra idea sale, como que hay este flujo constante de esas ideas, ¿no? Yo antes como me exigía mucho que quiero hacer un cambio sistémico brutal, que necesito innovar, necesito hacer un montón de cosas grandes, pero ahora tengo la paz de que el mundo está en constante flujo, y si hay una cosa que puedo hacer en este mundo es que me gustaría como compartir ideas que veo que son valiosas y apoyar a que se mantengan en el tiempo. Pero yo creo que como la paz que me viene, y eso es lo que diría a mi yo del pasado, es simplemente sé honesto con tus ideas y ten la valentía de decirlas en diferentes contextos y donde la gente quiere escucharlas, y punto. Y si pasa cambios, pues muy bien. Y si no pasa cambios, al menos sabré que he sido fiel a mis propias ideas y valores. Pues muchísimas gracias por venir a compartir todo esto. He aprendido muchísimo contigo, que lo sepas. Muchas gracias. Gracias. Como hemos visto hoy, moverse hacia entornos más inclusivos no es solo lo más correcto, sino lo más inteligente. En Empresas que se mueven hablamos de organizaciones que han entendido que el cambio empieza por las personas y que para llegar lejos hay que asegurarse de que nadie se quede atrás. En Free for Business ayudamos a las empresas a gestionar la movilidad de sus empleados de forma eficiente y segura, porque las empresas que se mueven son las que lideran el cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.